como esta mañana por nuestro hermano de Staret y Lalo. Now we'll be having today's scripture reading from our brother Staret and Lalo. Buenos días, hermanos y hermanas. Pueden ir conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y adelante. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y diciendo a Jope, y halló un nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Today's morning scripture will be Jonah chapter 1, verses 1 through 3. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee from Tarshish of the presence of the Lord. He went down to Joppa, and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare, and went down into it, to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Now we will give our time for our ability to preach. Una vez más, gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo que nos da para poder estar juntos para estudiar su palabra. Once again, we're very thankful to our Heavenly Father for the opportunity that He gave us to be able to come together and to study another portion of His Word. Como ustedes bien saben, hermanos, la semana pasada tuvimos un interludio, la consecuencia de la celebración del Día de las Madres. Y pues no tuvimos la oportunidad de poder ver el tema que hemos seleccionado para este mes. As you will know, last week was Mother's Day, and there was a prelude, and therefore, because of that, we were not able to study the subject matter that we have chosen for the month of, what is it, May? Yeah, May. And we will continue this morning studying that subject matter. Si usted puede abrir su Biblia al libro de Génesis capítulo 3 y versículo del 8 al 10, note lo que la palabra del Señor nos enseña. If you would like, please open your Bibles to the book of Genesis chapter 3 and verses 8 and 9. 8 and 9. En Génesis capítulo 3 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice la palabra del Señor lo siguiente: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? In Genesis chapter 3 and verse 8, we notice the Bible says the following: And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord and God among the trees of the garden. Verse 9. Then the Lord God called Adam and said to him, Where are you? Cuando vimos la introducción a este tema, nos dimos cuenta de que aquí se encuentra una pregunta muy importante para todos nosotros. When we first saw the introduction to this subject matter, we noticed that in the Bible, therein is a very important question to all of us. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? And the question is, where art thou? Y sabemos bien que Dios nos estaba preguntando porque es un Dios ignorante. And we know that God wasn't asking Adam and Eve because he was ignorant of their presence.
Sabemos bien que Dios todo lo sabe. We know that God is omnipresent. Él sabe toda nuestra vida, toda nuestra situación, y por lo tanto Dios no tenía en por qué hacer esta pregunta. We know that God is an omnipresent God, and therefore, because He knows everything, that God did not to ask this question to Adam and Eve. Sin embargo, Dios le hace la pregunta a esta pareja. However, we notice that God asked this question to this couple. Entonces la pregunta es, ¿por qué es de que Dios pregunta a esta pareja esta pregunta? Then the question becomes, why is it that God asked this question to this couple? Y hay varias cosas que podemos inferir de esta pregunta. There's a lot of things that we can infer concerning this question. Yo en esta mañana quiero hablar de una de ellas, and this morning I would like to study with you one of them. Dios hizo esta pregunta simplemente porque quería que el hombre entendiera que no se puede esconder de Dios. God asked this question in order for mankind to understand that he cannot hide from God. Pero sabemos nosotros que el hombre constantemente se está tratando de esconder de Dios. Nonetheless, we know that mankind continually tries to hide from God. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué? Then we ask the question, why? ¿Por qué es de que el hombre se esconde de Dios? Why is it that man hides from God? Y por lo menos quiero hablar de tres cosas en por qué el hombre trata de esconderse de Dios. This morning I would like to talk to you about three things that I believe that man hides from God. Número uno, se esconde porque tiene miedo de Dios. Number one, he hides because he's afraid of God. Número dos, se esconde porque tiene vergüenza delante de Dios. Second, he hides because he is shameful before God. Y tercero, se esconde delante de Dios porque quiere escapar de sus responsabilidades que tiene delante de Dios. And third, he hides from God because he wants to elude, he wants to escape the responsibilities that he has before God. Punto número uno. Point number one. Se esconde porque tiene miedo. He hides because he is afraid. Todos nosotros conocemos bien de que Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. We all know that God is an all-powerful God. Sabemos que Dios es quien nos ha creado. We know that God is the one that has created us from nothing. Nos ha creado de la nada a ser lo que somos nosotros. Bueno, en este caso Adán y Eva. In this case, Adam and Eve. Él crió a Adán y a Eva de nada. Del polvo de la tierra que Dios crió de la nada, Él vino a crear a Adán y a Eva. He created Adam and Eve from the dirt, from the land. The land that He created, God created Adam and Eve. And we notice this in Genesis chapter 1 and verse 26. Y todo esto lo sabemos bien por lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 28. Ahí viene a crear al hombre primeramente. In Genesis chapter 1 and verse 26, He created man first. En Génesis capítulo 2 versículo 18 en adelante viene a crear a la mujer, del hombre. In Genesis chapter 2 and verse 18 and following, He created woman out of man. Solo que sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Y nos escondemos delante de Él, porque sabemos bien que nos puede hacer lo que a Él bien le parece. And we hide ourselves before God because we know that God can do with us whatever His heart desires. Él es nuestro creador. He is our creator. Pero ¿sabían ustedes que Dios nos ama a nosotros? Do you know that God loves us? God loves us, and therefore He doesn't have any desire to destroy us. God doesn't have any desire to take our life away. Dios nos ama tanto que no nos quiere destruir. Dios nos ama tanto que no quiere quitar nuestra vida, sino que somos nosotros. It is us that
we destroy ourselves. We take our own life. Nosotros nos destruimos a sí mismos, nosotros nos quitamos nuestra propia vida. Y Dios simplemente porque es justo, cumple con su justicia. And God being a just God, He only fulfills His justice according to what we do in life. Pero Dios no quiere destruirnos. En el caso que estamos leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, nos damos cuenta que Adán y Eva habían pecado. In Genesis chapter 3 and verse 8 and 9, we notice that Adam and Eve had sinned. Ellos cometieron pecado delante de Dios. They committed sin before God. Y esa es la razón en por qué se habían escondido. Porque tenían miedo a lo que Dios les podía hacer a consecuencia de su pecado. And that's the reason why they were hiding from God. Because they knew that God could do something to them because of their disobedience, because of their sin that they had committed before God. Y que nosotros no hacemos lo mismo. We do the same thing. Nosotros pecamos ante Dios y sabemos bien de que Dios es un Dios que habrá de permitir castigo en nuestra vida a consecuencia de nuestra obediencia, y nos escondemos de Dios pensando de que posiblemente ese castigo no nos llegue a nosotros. We do the same thing as Adam and Eve. You know, we are children that, and one time or another, we disobey God. And we hide from God's presence thinking that we are going to avoid the punishment, that we're going to avoid whatever God has already put in motion for those that have disobeyed His law. Pero no vamos a escapar. But we are not going to escape that. Pero déjenme recordarles que no es Dios el que está castigando, sino que uno mismo se está poniendo a cuestas las consecuencias de las obras de la desobediencia hacia Dios. But let me remind you once again, God doesn't punish people. It is us that receive the consequences of our disobedience toward God. And we think that by hiding from God, that we are going to avoid those consequences. Y pensamos de que escondiéndonos delante de Dios vamos a huir de esas consecuencias, ¿sí? Porque la justicia de Dios nos va a alcanzar y nos va a dar nuestro pago concerniente al pecado. Because God's justice is going to reach us, and it is going to pay us because of our disobedience. Quiero que lea conmigo un texto donde dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23. En Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 6, 23 dice la palabra de Dios lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consider what Romans chapter 6 and verse 23 says. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now you have to understand that the death that Paul is speaking about here in verse 23 is not a physical death, although a person may engage in sin, and because of his engagement in sin, it is possible that he or she, his life can be taken away because of the sin that they're involved. But once again, the sin, the death that Paul is talking about here is a spiritual death, a separation from God. Déjenme volver a recalcar que en Romanos capítulo 6 y versículo 23 no está hablando de que Dios literalmente, ¿verdad? O que el pecado literalmente quita la vida de la persona. Pero es posible que la persona se venga a envolver en pecados o pecado que posiblemente le venga a quitar la vida. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando concerniente a una muerte espiritual, una separación de Dios. Y es lo mismo que habla Isaías 59, versículos 1 y 2. Entonces, esas son las consecuencias de la desobediencia y el pecado hacia Dios.
Y no importa si usted llega a esconderse delante de la presencia de Dios, usted y yo, cuando pecamos, entramos en esa relación con Dios, una separación de parte de Dios, a consecuencia de la justicia que Dios ha puesto por encima de todo. Porque Dios es justo y su justicia tiene que ser triunfante, tiene que ser victoriosa sobre todo aquello que es desobediencia hacia Dios. So we notice that because of that, what Romans chapter 6 and verse 23 mentions to us, it is the same thing that the prophet Isaiah in chapter 59 and verse 1 and 2 makes reference. That is, that the consequences of sin brings us into a broken relationship with God. And because of that, we now enter into a status within our life that we are trying to hide from God because of our relationship with God that has been broken. But God knows our life, and He understands where we're at. Therefore, we notice when Genesis chapter 3 and verse 8 and 9 speaks that mankind hides from God because sin has entered his life. But you know, everything is before the Lord. I want you to read with me a verse that's found in Hebrews chapter 4 and verse 13. In Hebrews chapter 4 and verse 13, notice what the Word of God says. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give an account. So let us not believe for a moment that you and I, whenever we sin, that we can hide from God, because everything is open to God. God sees everything, and therefore we need to understand that we cannot hide from God. Entonces, hermanos, cuando nosotros cometemos pecado en nuestra vida, pensamos que nos podemos esconder de Dios, pero no hay ninguna parte en este mundo en donde nos podemos esconder de Dios cuando pecamos. Porque quiero que lea conmigo lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quizás se pueda esconder del ser humano para que no se den cuenta su actitud o sus hechos pecaminosos, pero Dios lo sabe. Y no hay ninguna parte en donde se pueda esconder de Dios concerniente a su estado de pecado. Y esto es lo que pasó con Adán y Eva. This is the same thing that happened to Adam and Eve. They thought that they could hide from God because they had committed sin. Porque ellos pecaron, pero estaban equivocados. La segunda cosa que venimos a inferir de Génesis capítulo 3 y versículo 8 al 10 es de que Adán y Eva se vinieron a esconder de Dios porque estaban desnudos y tenían vergüenza. Estaban desnudos y tenían vergüenza. Y claro que miramos nosotros que el ser humano en ocasiones, ¿verdad?, cometen situaciones que son vergonzosas delante de Dios. Cosas que llevan al ser humano a este punto y lo hacen en privado, lo hacen a escondidas, pensando de que Dios no va a ver nada. Pero vuelvo a repetir, Dios en todo lugar está, y Él está mirando la situación, la presencia, el estado de cada persona. You know, and this is the same thing that we gather from Genesis chapter 3 and verse 8 and 9. That Adam and Eve, the second thing that we noted there, that infers, that Adam and Eve were naked before God. Now, they didn't have any problem prior to that. But whenever they sinned, they now found themselves looking at themselves, at each other, that they were naked before God. And therefore they tried to hide before God.
so God would notice their situation, their flesh situation. And sometimes we as humans, enter into relationships, into situations that we do the same thing. Things that we do in private. Things that we do thinking that no one is going to know about it. Things that we do maybe in the bedroom, maybe in a hotel room, maybe in other places, thinking that nobody is going to see it. But the person, the individual that sees everything, which is God, is looking at all of this. He is considering the shameful aspect of our activities, our attitude towards Him. And by Him being everywhere, notice what Proverbs chapter 15 and verse 3 says. In Proverbs chapter 15 and verse 3, notice what the Bible says. Proverbs chapter 15 and verse 3. It says, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. So this verse clearly states that there's nothing that's going to escape the eyesight of God. He knows everything. And therefore, the person thinking that he can hide and be involved in those shameful activities and whatever they are, that God is not going to be looking at them, that God is not going to be seeing them. It says here that God is seeing everything. And that's one of the reasons why mankind hides from God, thinking that he is not going to be seen by God. But once again, Proverbs chapter 15 and verse 3 makes reference to the fact that God sees everything. Pero cuando el hombre se envuelve en actividades pecaminosas, de las cuales ya hemos considerado, quiero que lea conmigo un versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Y note lo que dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová mira todo. No importa en dónde vaya el ser humano a tratar de esconderse, Dios está mirando todo. Es por esto que cuando entramos en actividades pecaminosas de tal naturaleza, es necesario que nosotros arreglemos cuentas con Dios lo más pronto posible. Porque recuerde, Dios requiere del ser humano que se venga a arrepentir. Y el arrepentimiento, cuando Dios viene a perdonar, según Hebreos capítulo 8, versículo 11 y 12, note lo que dice. Hebreos capítulo 8, versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. El versículo 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero claro, ¿verdad? Que algo tiene que ocurrir antes de que esto venga a resultarse de parte de Dios. Y lo que tiene que ocurrir lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 y versículo 30, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Y luego el 31 dice lo siguiente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solo que entonces, para poder cumplir el concepto de Hebreos capítulo 8, versículo 11 y 12, para que Dios llegue al punto de no
tener patente en su mente los pecados de los cuales estamos hablando, pecados de vergüenza, entonces tiene que haber un arrepentimiento para que así se puedan borrar de la mente de Dios. Entonces entendemos lo que la Biblia nos enseña, pero el punto principal es de que no importa que tratemos de escondernos, Dios de todo, Él considera todo, y por lo tanto necesitamos que arrepentirnos para que haya para que haya perdón de pecados y también una conciencia limpia ante Dios. Para el pecador que aún todavía no ha sido bautizado, note lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. En 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que hace el bautismo. Cuando la persona es sumergida en el agua del bautismo, le da una buena conciencia de que ya no es pecador, de que ya está limpio delante de Dios y que Dios no lo va a juzgar de pecado. Pero para el cristiano que peca, para que él llegue al punto de tener una conciencia que no le esté molestando, una conciencia que no le esté juzgando, tiene que haber arrepentimiento para que el arrepentimiento ya entonces traiga una buena conciencia delante de Dios. Porque Dios pide un arrepentimiento nuestro, sincero. Como dice 1 de Corintios capítulo 7 versículo 10, o es el 2 de Corintios. Un arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo. The second thing that we have noticed is that we have seen that man cannot hide from God concerning his sinful activity, his sinful nature, dealing with shamefulness before God. We can hide from mankind and we can do our things privately, but God is seeing everything. And therefore there has to be a solution to the person that's involved in that situation in order for God to forgive us and for our conscience to be cleansed. And that's what we have been seeing. For example, and I'm not going to read the verses again, you can look it up in the Bible and you can read them. For example, in Hebrews chapter 8 and verse 11 and 12, it makes reference to the fact that God is going to forget our sins. He is no longer going to look at us as sinful persons. But what's lacking in that verse is the process in how we come to that point. And whenever you go to 1 Peter chapter 3 verse 21, you're looking at persons that are sinners and that they need to take away their sins, and talking about baptism. Baptism is not something that is provided for us in order to be able to wash our bodies, but it is something to where we come in contact with the blood of Jesus Christ, and it gives us a clear conscience towards God. Read that verse, understand it. But whenever we talk about Christians that had fallen away, Christians that had sinned, Christians that are involved in shameful activities, then we need to ask God for forgiveness. We need to repent before God. Things cannot go as status. They have to change within our life. And whenever we repent, then God forgives us, because that is the promise that God has given us. And we read that in Acts chapter 17 and verse 30 and 31. The times of ignorance God has already passed. Today we have to repent of our sins. God is no longer being a tolerant God like He did in the Old Testament. Today we have to repent. So a Christian tries to hide himself, a human being tries to hide himself because he is shameful before God. And his conscience continually bothers him or bothers her.
And the only way that we can deal with that is through the way that we have already seen the Bible speaks of. But thirdly, there is the third reason why mankind hides from God. Hay la tercera razón en por qué el hombre se esconde de Dios, hermano. Y es porque trata de escapar la responsabilidad que tiene. Hablando del pecador, la responsabilidad de un pecador es de acercarse a Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, allí la Escritura nos está diciendo, el pecador tiene que hacer la decisión de acercarse a Jesucristo, para que los pecados se le quiten, para que los pecados ya no existan. Dios ya ha demostrado su amor en enviar a su Hijo para que hiciera todo lo que fuera posible para que yo tuviera la oportunidad de poder quitar mis pecados. Pero miramos nosotros que el ser humano huye de la responsabilidad que tiene delante de Dios. Y regresamos nosotros nuevamente al texto que se leyó en la mañana. Está hablando de Jonás. Y note lo que dice Jonás, capítulo 1 y versículo 1 al 3. La responsabilidad que Jonás tenía aquí era de levantarse y ir a Nínive y pregonar la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 2. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. ¿Quién le está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Jonás. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Dice que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en contra o contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí está una responsabilidad que Jonás tiene. Pero no de lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se quiso esconder de Dios. Jonás dijo: no, yo no voy a hacer lo que Dios me dice, sino que él trató de escapar de esa responsabilidad que él tenía. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y entonces, pagando su pasaje, entró en la nave para ir a Tarsis. Lejos, dice aquí, pensando él que iba a irse lejos de la presencia de Dios. Pero Dios está en donde quiera. Note lo que dice Jeremías, capítulo 23 y versículo 23. Note lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Es una pregunta que hace Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Le está preguntando a Jeremías, versículo 24. Dice de la siguiente manera: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderse que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Le está hablando a Jeremías y le está diciendo: oye, yo estoy en donde quiera, no te puedes esconder de mí. Pero Jonás pensaba que él podía pagar su boleto, entrar en la nave, ¿verdad?, e irse a Tarsis, y que Dios ya no lo iba a ver donde estaba. Estaba huyendo de una responsabilidad. Estaba tratando de escapar de una responsabilidad. Y nosotros como cristianos en ocasiones pensamos lo mismo, hermanos. Quizás no abiertamente nos vengamos a esconder de la presencia de Dios, pero nos estamos constantemente desligando de nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y pensamos de que Dios no nos está mirando. Usted y yo tenemos obligaciones delante de Dios, porque hemos sido criados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, hemos sido criados para buenas obras. Y esas buenas obras no le pertenecen a una sola persona,
o a 2 personas. Esas obras les pertenecen a cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo no cumplimos con esa responsabilidad delante de Dios, es lo que estamos haciendo. Nos estamos huyendo a la presencia de Dios pensando de que Dios no nos va a ver. Pero Dios está viendo todo. No hay ningún lugar en donde nosotros nos podamos escapar que Dios no nos pueda ver. Al final de cuentas, Dios nos va a llamar por las obras que hemos hecho en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y esto es lo que Jonás quiso hacer. Y Jonás no fue victorioso. Jonás se dio cuenta de que Dios estaba, o la presencia de Dios estaba en todo lugar. ¿Qué de usted y qué de yo? Once again, we notice the third thing that we see here in the text in Genesis chapter 3 and verse 8 and 9 is the fact that we try to escape our responsibilities in life, thinking that we can go very far without God being there present. But as we just read in Jeremiah chapter 23 and verse 24, or 23 and 24, God's telling Jeremiah, Jeremiah, I'm everywhere. I'm everywhere. I'm in heaven, I'm down in earth, I'm everywhere. You cannot escape my presence. But Jonah, when you read Jonah, the lecture that we read this morning, Jonah chapter 1 and verse 1 to 3, Jonah was thinking that he can flee from the presence of God. He went to Joppa, he bought a ticket, and he thought that he could go far away from that place into another city, and God would not be there. But how wrong was he? And you know, we as Christians, as people, think the same way. We think that we can flee from our responsibility towards God, and that God will not take into account none of that. As a Christian, we understand that Ephesians chapter 2 and verse 10 says that we have been created for good works. Now, that creation that God has made from each one of us is a creation to be involved in good works. But the good works are not the involvement of one person, 2 persons, 3 persons. It's the involvement of the whole congregation. And by not fulfilling that responsibility, we think that we flee from the presence of God, and that God is not going to take notation concerning that. But how wrong are we? Because God is taking notation. And the sad thing about all of this, in Revelation chapter 20 verse 13 says that we will be judged by every work that we have done here on this earth. But we still think that we can flee from the presence of God. People that have not been obedient to the Lord Jesus Christ think that they can flee God, that they can live their life the way they want to live it, that they can do whatever they want to do, and don't respond to nobody. We have responsibility towards God. And the first and the primary responsibility is to make things right with God. And we do that through His Son, Jesus Christ. God will not allow us to escape that responsibility. And no matter where you go and where you hide, God will find you out. And He will make sure that you do not escape that responsibility. So what is it? Así que, hermanos, ¿nos podemos esconder de Dios? No. Nos escondemos porque tenemos miedo. Nos escondemos porque tenemos vergüenza. Nos escondemos porque queremos huir de responsabilidades. Pero al final del día, tenemos que pagar por nuestras consecuencias. So what's the conclusion of all of this? Can we hide from God? No. But we try to hide from God because we're scared. We try to hide from God because we're shameful of our sinful activity. We try to hide from God because we're trying to elude, we're trying to
free of responsibility. But the final day, we will pay for all of that. Is there here someone this morning that finds themselves in that situation, hiding from God? What is your reason why you're hiding from God? Or you think that you're hiding from God? Only you have the answer. Can we help you? Not that we're better than you, but we can direct you what the Bible says and how you can alleviate that burden of conscience and have a clear conscience toward God to continue living your life. ¿Cuál es tu situación esta mañana, hermanos? ¿Por qué te escondes tú delante de Dios? ¿Por miedo? ¿Vergüenza? ¿O por huir de responsabilidad entre los ojos de Dios? Quizás entre nosotros se encuentren personas en esta situación. ¿Te podemos ayudar? No que nosotros seamos mejor que usted, pero te podemos dirigir en lo que la palabra del Señor nos enseña, para que así usted tenga una buena conciencia limpia delante de Dios y se sienta a gusto en su trayectoria, en su camino hacia el cielo. ¿Cómo le podemos ayudar?